Aparece Benítez esperando la marca, aparecía Pita, primero aparecía recuperando esa pelota, tocando Florentín, ubicando para Fernando Fernández, que insiste, recostado por la derecha, pelotando para ese callejón, la suelta para Maná, pide Barrientos, acción personal, se mete para el centro, dos hombres que lo persiguen, otra vez para Fernández, tocando para atrás, para quién, para Fernández, se tira Fernández, ¡gol de Guaraní! Para sacudir la noche aquí en cancha de River, señores, furibundo, letal, irrebatible, un bombazo genial a media altura, Fernando Fernández al palo derecho del sorprendido Escobar. Dejó botar esa pelota Fernández Cedrés inteligentemente. Fernando Fernández, FF de felicidad, cuando no. Desapercibido, sí. No estaba en el partido quizás, pero esto es contundencia. Fernando Fernández 1-0 para el legendario. Sí. El gol se convierte a los 6 minutos, segunda etapa. ¡Toto! El olfato del goleador, es cierto, no estaba apareciendo mucho, pero en este segundo tiempo apareció con todas las luces prendidas, desde bastante lejos, de media vuelta prácticamente Fernando Fernández, un remate potente a media altura, nada que hacer Escobar, nada que revisar el VAR, un golazo de Guaraní que pasa a ganar el partido por 1-0. Fernando Fabián Fernández Acosta, de 28 años, convierte su gol número 73 con la camiseta de Guaraní. Es el tercero en la apertura 2020. Por cierto derecho, se muestra el número 7 Moreira, la réplica del equipo deportivo luqueño, que por ahora está perdiendo por 1-0. Que bien pescosa pelota, recogiendo Fernández, que levanta el útil, que descarga para el sector izquierdo, pero de arriba para Rodney, levantó el útil, enganchó, sorteó la marca del defensor, tiró colocado, Pechito Redes, sorteando con qué categoría, con qué finura, qué talento, pero por favor, una obra de arte de Miguel Ángel Buonarroti, como la Capilla Sixtina, señor, levantó esa pelota sobre el rival, dejó botar, levantó la mirada y con centro Tibesa, con qué categoría, pero por Dios, al palo derecho de Escobar, el Pechito, venga el abrazo, 2-0 para el legendario, sí. El gol se convierte a los 33 minutos, segunda etapa. Totín. Con toda la habilidad del mundo, Ronnie Redes le hace el sombrerito a Eduardo Duarte, el zaguero deportivo luqueño, y concreta un golazo realmente. Por habilidad, por velocidad, por tranquilidad, por esa efectividad que tiene frente al arco el delantero de Guaraní. La pelota presenta para Fernando Fernández, enganchó el goleador, toca cortita, esa pelota ubicando para aquí, para frente, devolviendo para Fernando, viene el remate colocado. ¡Gol de Guaraní! ¡Sí! Letal, contundente, irrebatible, dame a mí, te doy a vos, dame a mí, yo te doy a vos, pero dame a mí, por Dios, claro, Florentín, Fernando Fernández, Florentín Fernández, se encuentra la F de felicidad del legendario, Fernando Felicidad Fernández, 3-0 para Guaraní, sí. El gol se convierte a los 46 minutos, segunda etapa. Totín. Implacable el ataque de Guaraní, realmente una muy buena combinación otra vez entre Florentín y Fernando Fernández, el remate de este último, un golazo realmente, un remate cruzado a media altura, nada que hacer Rubén Escobar, estaba haciendo mejor, estaba buscando el tercero, lo consigue ahora, Guaraní ya gana 3-0 a luqueño.